Nuestro invitado de hoy es empresario y trotskista. A los que le critican la supuesta incoherencia de ser rojo y tener mucha pasta, les contesta que esa pregunta no se la hacen a los empresarios católicos. En otra vuelta de tuerca, Jaume Roures. Jaume Roures, bienvenido a otra vuelta de tuerca, por fin. Me han dicho que es el último, ¿no? Entonces, un honor cerrar este largo periplo de... Hoy nos podemos portar mal, además. Bueno, nos mesuraremos. Me han dicho que empezaste a militar en el Frente Obrero y en las comisiones obreras, muy jovencito. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente antifranquista que además no era el estudiantil, era otro ambiente distinto? Bueno, recuerdo que en las primeras reuniones iba con pantalones cortos. Esto era una pelea familiar muy dura porque yo siempre decía que tenía frío y que quería pantalones largos. Y mi madre me decía, bueno, en catalán algo como que la bestia crece, pero la ropa no. Bien, bien. Las parroquias, sobre todo San Medi en Barcelona. Y, bueno, yo ya hacía 2 años que trabajaba, o sea que tampoco era tan extraño. Y en el FOC, en el Front Obrero de Cataluña, pues al final ahí estaba todo el mundo, ¿no? Los Maragall, los Cando, digamos, toda la gente que después más o menos ha ido marcando las pautas, digamos, del progresismo en Cataluña. Cuando el FOC se rompe, tú vas a la LCR y muy pronto estarías en el Comité Central, y me han dicho que precisamente por tu trabajo anterior te conviertes en un maestro de la imprenta, y la imprenta que por lo visto teníais en la LCR era la envidia de otros grupos clandestinos en Cataluña. Bueno, esto es un poco después, digamos, cuando se rompe Felipe, el FOC y tal. Bueno, primero yo entonces estaba en la cárcel, pero sacamos una revista que se llamaba Comunismo, una revista de debate, y alrededor de la revista pues, se creó el núcleo original de lo que sería después la Liga. Y lo de la imprenta viene después. Hicimos una imprenta legal a 20 metros de una comisaría de policía, y pues, ahí hacíamos de imprenta y editábamos Combate y todo lo que tenía que funcionar. ¿Qué tienes que decir de aquel titular de La Vanguardia de vandálico atentado en la calle Tuset? Sí que habéis escarbado. No, el titular era un vendaval de gamberrismo pasó por Tuset Street. Sí. Pues nada, supongo, no supongo, iba relacionado con la guerra de Vietnam y los bombardeos americanos, y entonces, digamos, uno de los objetivos era la calle Tuset, otro de los objetivos era el Instituto Americano que estaba en Vía Augusta, que más o menos es la ruta, es una ruta cercana, pero de eso hace 50 años, como mínimo. Sí. Me han contado que de la experiencia en la cárcel te queda una costumbre, que es llevar todas las cosas de valor en el bolsillo delantero de la camisa. No sé si estoy dando una información a los carteristas muy útil. No. Lo que me quedó de la cárcel es hacer rollos, o sea, lo que llevo en el bolsillo son rollitos de cosas que vas haciendo que voy haciendo, porque cuando estás en las celdas de aislamiento lo único que tienes es un rollo de papel de váter, y entonces pues yo pasaba el día desenrollándolo y enrollándolo, y entonces esto me ha quedado. Cuando fumaba pues lo hacía ducados, ¿no? Me han dicho. Ducados, sí, muchos ducados, sí. Lo hacía con el celofán del tabaco y ahora lo hago, pues no sé, con cosas de papel que me caen en la mano. Aún no me he sacado el vicio, ¿no? ¿Por qué te llamaban Melan? Bueno, porque siempre he sido melancólico, como decía Aristóteles, creo.
No, todas las personas inteligentes tienen algo de melancolía. No, me llamaban Melán por eso. Lo que pasa que, digamos, mi melancolía no era de esta amarga, como siempre lo habían definido los grandes filósofos. Y no sé, debe hacer 10 años, cuando a Pamuk le dieron el Nobel, un escritor turco, que fui a leerlo, no lo había leído nunca, entonces él tiene grandes desarrollos sobre la melancolía con la que yo me identificaba, que tiene, no sé, pues más que ver con la reflexión, ¿no? Y con un aspecto así más de, bueno, no sé, de ser serio en la vida. Me han contado que en la Cuarta Internacional había, digamos, como un debate o un enfrentamiento entre una tendencia europea más radical y una tendencia norteamericana, donde estaba Peter Camejo más posibilista y que tú te ascribías más a esa, y que finalmente este Camejo terminó con Ralph Nader, de candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, pero bueno, lo de Peter es exacto, pero no, digamos, no es así. Yo estaba simplificando, digamos, los europeos y los latinoamericanos eran más guerrillistas, ultraizquierdistas, llámale como quieras, simplificando mucho. Y en el otro lado estaba el Partido Americano, el SWP, del cual Camejo, de origen venezolano, dicho sea de paso, de una familia rica venezolana era. Pero lo que pasa es que él lo enviaron a Europa y sobre todo a España en el interín ese entre la muerte de Franco y tal, porque hablaba castellano. Y entonces, bueno, aparte era un tío, la verdad, muy inteligente. Y entonces él, como era candidato a las elecciones americanas, estoy hablando 76, pues entonces tenía un poco de patente de corso pues, para hacer mítines en Barcelona, en Madrid y tal y cual. Y yo tenía buena relación con él. También venía mucho, bueno, menos, porque a ella la echaron Bernadette Devlin, que nosotros nos aprovechamos de esos personajes, digamos, trotskistas que tenían una visión que ahora una vertiente que ahora llamaríamos más mediática, y ahí jugaban el papel Peter y Bernadette. Y después Peter acabó con Ralph Nader de vicepresidente, sí, y después se murió, creo yo, de una enfermedad rara. Debe hacer un par o 3 de años. Era un muy buen tipo. Después de la cárcel estuviste en París. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente parisino? Bueno, es que no es que, bueno, sí, fui a París, pero fui a París porque en la cárcel cogí una enfermedad así un poco rara y me fui a tratar allí y tal. Bueno, digamos, yo que ya era francófilo porque en la escuela había estudiado francés, no nos enseñaban catalán y nos enseñaban francés. Pues bueno, aquello era un sueño, ¿no? Porque tenías libros, tenías de todo. Yo además me acuerdo que llegué el día que eligieron a Giscard d'Estaing, que debía ser mayo del 74. Y aquel primer día veías la televisión y había socialistas, comunistas, trotskistas, gente de derechas debatiendo. Y eso a mí digamos, no me sorprendió, pero sí que para alguien que venía de años de penuria cultural, política y tal y cual, era un salto cualitativo. Y desde entonces me hice aún más francófilo. No, yo estuve allí poco tiempo, estuve 7 meses, hasta de mayo a diciembre, pero lo viví intensamente. Estuviste también en Nicaragua. ¿Qué recuerdas de aquella? Esto fue un poco después. Sí. Bueno, no, 4 años después. Bueno, no sé, ahora debería decir aquello de las épocas más felices y tal, pero no sé si lo fue. Lo que pasa es que el entorno sí que lo era, ¿no? Digamos, en el 78 aún con Somoza, hasta el 80 estuve, diciembre de 1980. Bueno, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Es mucho mejor que lo que habéis conseguido ahora de gobierno de coalición, ¿no? Pero bien, ¿no? Digamos, son experiencias de estas que se viven de verdad, ¿no? A otro nivel, de lo que aprendes mucho. Yo de los sandinistas aprendí
muchísimo, a pesar de que uno es un ilustrado que viene de Europa y tal y cual. Bueno, yo fui allí además porque, digamos, la Cuarta tenía gente allí, además uno de los militantes fue ministra de Bienestar Social, Lea Guido, en el primer gobierno sandinista. Y, por ejemplo, desde allí ayudábamos a Lula, porque el partido de Lula, el Partido del Trabajo de Lula, en aquellos momentos era una sección de la Cuarta Internacional. Cuando él en el 80 hizo la gran huelga de los metalúrgicos en Sao Paulo, nosotros ya ayudábamos a la Caja de Resistencia y todas esas cosas. Quiero decir que eran marcos sociales y políticos que ahora ya no se dan a este nivel. Te quiero preguntar ahora por la tele, por TV3, que además era una televisión muy diferente a las televisiones autonómicas que fueron contemporáneas a TV3. Una tele además que tú en algún momento has definido como un nido de rojos, porque Convergencia tampoco tenía gente para meter en la televisión. Háblame de esa TV3 de principios de los 80. Bueno, yo fui allí un poco por casualidad, porque tenía una hija pequeña, vi un anuncio y pensé, televisión catalana, pues Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. 4 meses después de entrar estaba en el Zaire, o sea que me equivoqué un poco de objetivo. Entré haciendo pruebas, esto lo quiero manifestar, con 400 personas más. Y Convergencia no tenía ni periodistas ni nada, estamos hablando de 1983. Por cierto, Barrio Nuevo me había detenido una semana antes, esa fue de momento la última detención de mi larga carrera. Convergencia no tenía periodistas y allí, digamos, de entrada, no sé, el jefe internacional había sido el responsable de comunicación del PSUC, digamos, ya había gente tal, y después entré yo, conmigo después entraron pues mucha gente que venía de la Liga o de alrededor, y en la redacción pues la gente en general era de izquierdas, sabiendo dónde estás, pero... Y yo creo que durante aquella época e incluso más allá, yo creo que se podía calificar a TV3 de las mejores televisiones de Europa, ¿no? Porque era moderna, era rompedora, era crítica, lo tenía todo, un poco como, digamos, como lo de Wyoming, pero en cotidiano y en general. La Trinca tenía un programa de variedades que era espectacular, ¿no? Los informativos eran muy cañeros, ¿no? La verdad es que era una televisión huerga, hacía unos programas maravillosos, estaba muy bien, la verdad. Hubo en aquella época enfrentamientos con TVE y con el gobierno central, uno por el reconocimiento de TV3, de un organismo europeo de televisiones, y otro por el fútbol. Háblame de esto. Bueno, es que cuando empezó TV3, teóricamente aún no había la ley de televisiones autonómicas. TV3 empezó a emitir en septiembre del 83, la ley no salió hasta finales de aquel año. Supongo que la ley esa aún continúa vigente y que implicaba que digamos, el Estado, la Administración, tenía que contribuir a la financiación, cosa que mientras yo estuve allí nunca hizo. Los enfrentamientos no eran tanto por el fútbol, era por darnos acceso o no, digamos, a Eurovisión, a las noticias internacionales, a eventos internacionales deportivos y tal. Y algunas veces tenía que ver con el fútbol, pero en general tenía que ver con las noticias. Y al final acabamos instalando una red, bueno, legal, no sé cómo definirla. Pusimos un enlace que conectaba con Perpiñán y bajábamos las noticias internacionales que las televisiones públicas europeas nos daban, porque aquí era un tema de, bueno, diría que el paralelismo aún sirve hoy en día, ¿no? De obstrucción mental con respecto a lo que Cataluña es y quiere y puede ser, ¿no? Y entonces el gobierno central se dedicaba a esto. Y hubo un día en que enviaron un teletipo que yo tuve guardado mucho tiempo, que después me acordaré que es socialista, yo creo que era Fernández Marugán, que lo firmaba,
porque entonces era como el secretario de Estado, no sé qué, pidiendo a la red francesa que nos cortara, que no nos diera acceso a tal. Digamos que esa estrechez de miras que hoy se formula de manera más grave. Pero bueno, allí aprendí mucho o apliqué cosas que ya había aprendido. En esa época también me han contado que conoces a alguien que será muy importante en tu biografía, que es Johan Cruyff, que además él te busca a ti. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Johan me busca porque ve que yo negocio con Núñez y Gaspar, que menudos bichos, y digamos, yo me mantengo y entre comillas gano esas negociaciones. Entonces él ve que hay alguien, digamos, independiente, me viene a ver y me dice si le puedo llevar sus cosas, porque él dice, es que todos los abogados de Barcelona son del Barça, entonces nunca defenderían mis intereses y tal. Yo no soy abogado. Y bueno, nos hicimos muy amigos, y pues hasta hace 4 días que murió. Hay un momento que es, yo creo que determinante para tu salida de TV3, por lo que me cuentan, que es la cobertura de la Guerra del Golfo. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? No lo recuerdo todo. Bueno, yo recuerdo casi todo desde que tengo 2 años. Yo acababa de tener mi segundo hijo, que nació en septiembre del 90, estamos hablando de finales del 90, principios del 91, entonces yo normalmente me involucraba directamente en todo, pero entonces, digamos, tenía un hijo de 3 meses, ¿no? Pero montamos un dispositivo, tiene que ver con la política, digamos, yo tenía claro que allí iba a haber una guerra, ¿no? Si buscas en las hemerotecas, todo eran especulaciones, yo tenía claro que iba a haber una guerra que tenía que ver con lo que después la prensa española llamaba el reparto del botín, y por tanto hicimos un despliegue de equipos en Arabia Saudita, en Jordania, en Bagdad, en Turquía, en toda la zona, muy importante, digamos, equiparable al que pudiesen hacer las grandes cadenas americanas, todo de voluntarios, y el único problema que ocurrió es que el primer día que explotó una bomba, pues todo el mundo se fue, ¿no? Prácticamente todo el mundo se fue. En Arabia Saudita se quedó uno, los de Bagdad se fueron además dejando todo el material y sin grabar ni una imagen. El material entonces era una cosa muy costosa, muy difícil de conseguir, tal. Y entonces montamos un comando de urgencia con un servidor, con Àngels Barceló, era una presentadora de informativos de TV3 y con 2 más que eran Santi Torras y Pilar Antillac. Y nos fuimos los 4 a hacer lo que pudimos durante, pues, no sé, 1 mes y medio o algo así. Bueno, prácticamente hasta que entraron los americanos en Bagdad. Y a la vuelta, pues, entre lo del reparto del botín, porque entonces Felipe González y Jordi Pujol querían formar parte de este reparto, la incomodidad que te creaba, pues, el trabajo al día a día con la gente que te había dejado con el culo al aire en ese despliegue, y no solo la sensación, la certeza de que, digamos, esa libertad informativa dentro de un orden que habíamos estado ejerciendo durante 8 años, pues que ya había llegado a su límite, ¿no? Y por eso me fui en aquel momento. Digamos, no tenía trabajo y tal y cual, pero la situación vivencial no era nada cómoda. Háblame de la experiencia de Dorna Sports, que montasteis después. Bueno, al cabo de un tiempo me fui a trabajar a Dorna, los organizadores del Mundial de Motociclismo, que yo empecé a organizar entonces, a finales del 91, 92. Y allí estaba la mar de feliz, porque además a mí el tema del motociclismo ya lo había organizado en TV3 y tal, pero vino Mario Conde, compró la mitad de la empresa y yo pensé que allí se produciría una foto en la que yo no me había llevado nada de los 8.000 millones que Mario Conde puso allí. Y me fui, digamos,
a la nada, decir, bueno, como en todos estos años hemos aprendido algunas cosas sobre informativos, sobre deportes, sobre tal, pues vamos a intentar ganarnos la vida sin que, digamos, un directivo de una tele pública, que además normalmente no tiene ni idea de lo que es la televisión, diga tonterías, o incluso una empresa privada en Dorna a los niveles altos pasaba lo mismo, que nadie tenía idea, pero había hijos de exministros, esas cosas que la gente hace para que sus empresas puedan arañar algo, ¿no? Y nada, nos fuimos 4, 2 hombres y 2 mujeres, y Mediapro empieza ahí por casualidad, o gracias a Mario Conde, o no sé cómo explicarlo. Y de los 4, las 2 mujeres y un servidor continuamos. El otro se jubiló hace 3 o 4 años. Quizá era el inteligente de los 4. Háblame de la pelea con Prisa. Bueno. ¿Has dicho alguna vez, o me han contado que has dicho, que Prisa te recordaba un poco a un grupo maoísta? Bueno, no, yo decía, sí, es que es cierto, digamos, ese sectarismo con el cual, o esa dictadura del proletariado de Cebrián, ¿no? En el cual lo que él decía, aunque fuese la tontería más grande del mundo, se tenía que cumplir a rajatabla, pues sí, yo lo equiparaba, digamos, digamos, el maoísmo siempre tuvo una componente sectaria y un poco tal, ¿no? Y eso pues me recordaba, ¿no? El gran timonel dice y todo el mundo cumple. Bueno, fueron 7 años y medio durillos, porque ahora pues Prisa es, entre comillas, el país, la SER, antes, bueno, y el apoyo del Partido Socialista, dicho sea de paso, pero antes Prisa era Dios aquí, no era un grupo de comunicación, era el grupo de comunicación, una referencia mundial y tal, ¿no? Y Jesús Polanco, yo creo que, por desgracia, se murió en aquella época. Con él yo creo que no hubiésemos llegado a tanto, ¿no? Pero Cebrián, que después pues, se ha visto que es el peor gestor del mundo mundial, porque llevó a ese imperio a una situación de crisis total, pues se emperró. Bueno, él tenía la creencia de que, como había hecho con todo el mundo, pues él podía aplastar a quien quisiera, y más a 4 matados catalanes. Eso lo utilizaban ellos, me decían a los analistas, eso, los inversores, los jueces, ¿a quién creéis que van a dar la razón? ¿A una productora catalana o a Prisa? Y entonces todos los inversores pues, se arrodillaban y decían a Prisa, a Prisa. Pero tardamos 7 años y medio, pero lo ganamos. Pero era testosterona por su parte, era no conocer el trabajo y creer que, como yo tengo el país, la SER, te meto 2 portadas. Lo que es cierto es que nos aislaron, porque durante todo este tiempo fuimos unos apestados, ¿no? Nadie quería saber nada de nosotros, ni los políticos, ni mucha gente del sector y tal. Pero bueno, estábamos acostumbrados a resistir desde pequeños. ¿Qué significa el fútbol para entender los grupos de comunicación? Pero yo siempre, digamos, yo creo que hay que separar 2 cosas, digamos, para el fútbol como negocio audiovisual y el fútbol como fenómeno social, y a eso me remito a Manuel Vázquez Montalbán y tal y cual. Yo creo que la izquierda histórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues iba con lo del opio del pueblo y esas cosas, en lugar de ver la fuerza deportiva y por tanto cultural que el fútbol atesora y que hay que desarrollar en lo que tiene valores positivos. Después se ha convertido también en un mecanismo, digamos, de infección, por ejemplo, de la comunicación y del periodismo. Es decir, que el tipo de periodismo político y social que tenemos hoy en día, deformado absolutamente, bebe de las fuentes del periodismo deportivo, pues que inauguró el Butano y gente de este tipo hace muchos años, ¿no? Y entonces, digamos, todo lo que es negativo del fútbol pues contamina más rápidamente que lo positivo, por desgracia, porque como siempre es más fácil destruir que construir. Y después está el fútbol, digamos, como negocio televisivo, como negocio
digamos, el fútbol es una forma de ocio más, ¿no? Como hay las plataformas audiovisuales o como hay teatro o como tal. Y en ese espectro tiene que moverse, y nosotros ahí lo que hemos hecho pues, es hacer números y pensar cuál era el fondo de la guerra del fútbol. La guerra del fútbol, el fondo era, la gente no se acuerda, pero la gente antes pagaba 12 euros por un partido. Y ahora por 12 euros tienes la Intemerata. Este era el fondo de la guerra del fútbol, es decir, el fútbol lo tiene en exclusiva una cadena que dicta a la gente, al ciudadano, al abonado, lo que tiene que pagar para tal, o lo pone a disposición de todo el mundo, que además la tecnología hoy permite llegar a niveles insospechados de irradiación para que el precio sea asequible para todo el mundo. Este era aquel fondo y este es el trabajo que hacemos, ¿eh? No es un tema de Robin Hood, porque ahí hay dinero y hay tal, pero sí que siempre, digamos, desde las primeras negociaciones con Núñez y Gaspar, o después con Florentino, o después con la Liga, nosotros lo que hemos hecho es eso, es poner a disposición de, digamos, aquí antes, el Plus en aquel momento, cuando había un Barça-Madrid, vendía como 1 millón de partidos. Ahora hay al fútbol 5 millones de abonados, que es lo que te permite pues, que el precio sea asequible. Ese es el trabajo que hemos hecho en el aspecto negocio del fútbol, ¿no? ¿Cuándo decidiste que querías producir cine? Porque has producido algunas de las pelis de más compromiso político que se han hecho en los últimos años. O las únicas que se han hecho. O casi no sé si las únicas, pero algunas de las más importantes. El cine de León de Aranoa, Salvador Puig. ¿Esto cuándo decides, quiero incluso perder pasta haciendo cine? Bueno, es que, digamos, que Mediapro se haya ido desarrollando me ha permitido hacer cosas por las cuales sin eso yo no hubiese tenido los medios para hacer. Ya en TV3 ya hicimos un buen documental sobre la historia de Salvador Puig, ¿no? Pero yo siempre quería hacer, entre comillas, la película. Es decir, yo creo que los instrumentos culturales lo que tienen que procurar, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea un programa de televisión, ya sea lo que sea, es llegar al máximo número de gente posible. Por tanto, tienes que hacer, en este caso, cine de una determinada manera, y los documentales sirven para lo que sirven y la ficción pues puede ir más allí, ¿no? Digamos, lo que ahora escribe Pedro Ballín, pues de alguna manera lo aplicábamos hace unos años, porque estoy absolutamente de acuerdo con sus tesis, ¿no? Pero eso empezó en el 99. Con Elías Querejeta queríamos hacer un documental sobre, debía ser los 50 años de la proclamación de los derechos del hombre. Y entonces hicimos un documental que se llama La espalda del mundo, digamos, que es mi primera película, con 3 capítulos, que uno tenía que ver con el trabajo infantil en Perú, el segundo era la pena de muerte en Estados Unidos y el tercero era la autodeterminación. Una precursión de una diputada kurda que fue elegida en el Parlamento turco y que el primer día de la sesión pues aparece con la cinta, con los colores. Aparece con la cinta y saluda, digamos, su primera o sus 2 primeras frases son en kurdo, diciendo pues vengo aquí para que nuestros pueblos se hermanen más, y después continuó en turco. Y esto le comportó, no recuerdo, pero 10 años de prisión o una cosa así. Tenemos paralelismos en la actualidad también. La pena de muerte la hizo un señor que se llama Fernando León de Aranoa, y ahí le conocí. Y además el pobre mexicano que salía en ese capítulo, que la película la presentamos en el Festival de San Sebastián y un mes después ejecutaron al pobre hombre. Y el otro era el trabajo infantil en Perú. Ese es un documento. Era de Corcuera, ¿no? El trabajo infantil. Javier Corcuera era el director de todo, él es peruano y, digamos, y él hizo esa parte. Y la parte del kurdo yo creo que la hizo Jordi Abusada, con el que trabajamos Fernando y yo después, y se mató en un accidente
de avión hace un par de años. Jordi es quien hizo con nosotros. Sí, después hizo la película sobre el manual de instrucciones. Pues después de eso tuvo un accidente de avioneta y se murió. Y ese fue el primer tal, en San Sebastián nos dieron un premio, la verdad es que era un muy buen documental. Y de ahí ya pasamos a Los lunes al sol, con Fernando haciendo no era su primera película, pero era la película por la que apostamos y nos fue muy bien. Y recuerdo que en San Sebastián, en el festival, cuando presentamos la película, la primera pregunta de un periodista en la rueda de prensa fue: ¿y por qué hacéis una película sobre parados? Es que me quedó grabado. Pues ahí empezamos. Me han dicho que cuando se meten contigo, como si tú muy rojo, pero has ganado mucha pasta, tú siempre respondes que eso no se lo dicen a los empresarios católicos. Sí, ellos pecan más que yo, ¿no? Bueno, es querer buscar una contradicción de esas tontas, ¿no? A veces también digo que el Manifiesto Comunista lo he releído varias veces y allí no dice que todo el mundo tiene que ser pobre. Yo creo que la filosofía del manifiesto es precisamente la contraria. Pero bueno, yo evidentemente me gano bien la vida, también trabajo muchísimo y utilizo. Mi hija dice: utiliza tu dinero en elegancia, pues lo utilizo para las cosas que creo que... En una entrevista decías: yo no trabajo, yo milito. Sí, sí, continúo, sí. Pero yo creo que también es un concepto de cómo vivir la vida, ¿no? Las cosas las tienes que hacer intensas, las tienes que hacer seriamente, pero tienes que luchar por ellas desde la más pequeña a la más grande. Y yo creo que el compromiso social, por decirlo de alguna manera, es una obligación de todos y cada uno, ¿no? Mis hijos, cuando eran más pequeños, pues les decía: ¿no? Tú has venido aquí, ¿qué te encuentras? Que hay carreteras, que hay hospitales, que hay escuelas. Bueno, pues ahora tienes tú que contribuir, ¿no? Digamos, la sociedad ha hecho algo por ti, pues ahora es una obligación que tú se lo devuelvas. Y yo eso siempre me lo he tomado muy en serio. Vamos a la rueda de reconocimiento. Yo ¿Esto qué es? Te propongo nombres propios. Uy, trampas de esas. Y en 3 o 4 frases los describes. Va a ser divertido. Empezamos por Ernest Mandel. Ernest Mandel. Ernest Mandel era un profesor de la Universidad de Lovaina, creo, ¿no? Sí, la belga, sí. Era el secretario general de la Cuarta Internacional durante muchos años, un buen filósofo, un buen escritor. También aprendí mucho de él y después se hizo muy mayor, ¿no? Digamos, yo creo que forma parte del problema de la izquierda, ¿no? La izquierda no sabe o no sabemos, no moderniza o modernizarnos en el sentido de aquello que decían nuestros ancestros, del análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Y que queremos aplicar principios generales así, puestos sobre la mesa como mantras a los que la gente tiene que reconocer. Y bueno, yo creo que uno de los problemas de Ernest era este, ¿no? Santiago Carrillo. Yo no lo conocí nunca fui ni del SUC ni del PC, nunca fui estalinista. Digamos, mi opción por el trotskismo fue bastante consciente en el sentido de que respondía, aunque en aquella época te apuntabas a lo que encontrabas, ¿eh? Es decir, toda la gente que quería luchar contra el franquismo y tal, pues ¿no? Me encontraba cosas o partidos y se metía allí y después estabas en una dinámica tal. Yo quizá viniendo del FOC pues tuve la oportunidad de hacer una elección más consciente, que no quiere decir que fuese acertada, aunque creo que lo fue, ¿no? Y bueno, y eso me llevó a no tener, digamos, bueno, tenía mucha relación con el PSUC y sus militantes, pero para mí Carrillo, digamos, eran las checas, ¿no? Manolo Vázquez Montalbán.
Pues un gran tipo, un gran amigo, un gran pensador. Yo creo que cuando él se murió, desgraciadamente, se murió el último intelectual español, y no diría de la izquierda, diría en general, ¿no? Y pues la lástima es que nadie ha podido llenar ese hueco, pero yo invito a la gente a releerlo, porque todo lo que escribió Manolo, fuese sobre lo que fuese, sobre la política, sobre el fútbol, sobre la sociedad, en general es vigente, ¿no? Si te lees las primeras páginas de 100 años de soledad también, la guerra que se desató en aquellas primeras páginas es por temas que aún están pendientes de solución, como la separación Iglesia-Estado, la escuela pública, todas esas cosas, ¿no? Es que a veces releer cosas antiguas te despierta, digamos, la ternura de ver que aún estamos en las mismas, ¿no? Pascual Maragall. Otro gran... Un gran maestro, digamos. Pascual, aparte de ser una gran persona, tenía una visión política que no hace falta hablar mucho, porque la fue aplicando en el Ayuntamiento, en la Generalitat y en las Españas, con gente de poco calado, ¿no? Ahí digamos que su calado poca gente lo ha tenido después. También hay digamos, podríamos reflexionar sobre una ruptura generacional, ¿no? Digamos, la preparación, las bases, los fundamentos de esas generaciones. Desgraciadamente después hay pocos ejemplares, ¿no?, de esta dimensión. Jordi Pujol. Tampoco, aunque parezca mentira, estando casi 9 años en TV3, tampoco lo traté. Lo vi después porque hice un documental sobre él. Y ahora quiero hacer otro, no sobre él, pero sí sobre el pujolismo como tal, porque me parece que es una tarea pendiente en Cataluña, ¿no? Digamos, porque mucha gente o alguna gente se queda con lo positivo, que hizo cosas positivas, no solo TV3, el tema de la lengua, etc. Y mucha gente se queda solo con lo negativo, que es la corrupción y el llamado 3% y esas cosas. Pero como fenómeno político, el pujolismo como tal, yo creo que no es como el peronismo, entre comillas, salvando las distancias, pero que son fenómenos que vale la pena analizar, sobre todo para no repetir, ¿no? Pero... José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues otro gran tipo que, por desgracia, no continuó dirigiendo el país. También porque él... bueno, es que no sé si le cansaba todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero ha habido pocos como él, sobre todo con la valentía de sacarnos de Irak, de esos leyes. Bueno, la memoria histórica la hubiese podido hacer mejor, pero el matrimonio homosexual, quiero decir que rompió una serie de tabús con ambición, ¿no? Quizá después al final se le acabó la gasolina, pero yo creo que ahora está jugando entre bambalinas papeles importantísimos que tienen que ver con la situación política actual en España y tal, y que lo lleva bien y con la discreción necesaria. Pero personajes como él son muy necesarios en estas situaciones de deriva en la que nos encontramos. Oriol Junqueras. Bueno, no es como Zapatero, pero bueno, son muy diferentes. Pero creo que también es de los pocos que ha hecho una revisión del procés y ha reorientado él y a su partido sobre, digamos, sobre todo ¿no? Esos, ya no me acuerdo cuántos años llevamos, desde 2010, pues casi 10 años de movilizaciones y lucha, y que además, y hay que tenerlo en cuenta, lo está pagando con una cárcel absolutamente injusta, ¿no? El Barça. Bueno, es que a mí la gente, yo soy socio del Barça, pero bueno, como puedo ser socio de Òmnium o de tal, no
bueno, lo de Òmnium más serio que lo del Barça. Pero a mí lo que me gusta es el fútbol y quien juega bien a fútbol, pues es mi equipo, pero yo no soy un forofo ni del fútbol en general ni del Barça en particular, y además creo que el Barça tiene las desgracias de que, bueno, pero eso es un tema que el gobierno debería discutir, ¿no? Esos clubes que no son nada y que teóricamente son de los aficionados, entonces esto lleva a que se conformen directivas que no tienen ninguna responsabilidad y que engañan al socio y hacen lo que les da la gana, y esto pasa en todos esos, pasa en el fútbol en general, pero pasa en esos clubes en particular. Y el Barça, si miras toda su historia, ¿no? Pues 2 presidentes, bueno, uno en la cárcel injustamente porque ha sido liberado, pero otro condenado por estafarnos a todos 15.000 millones, que no es moco de pavo, pero digamos, esto no se penaliza. Félix Millet era vicepresidente del Barça, eso está escondido como tal, pero el fútbol tiene la desgracia de que no penaliza esas actitudes y esas actividades al socio. Solo le interesa si la pelota entra. Si después hay una deuda de 1.000 millones, que puede ser el caso del Barça, pues eso, mientras entre la pelota, Messi haga partidos como el de ayer, aunque pierda, etcétera, pues no, a nadie le importa. Después, como me dijo una vez un presidente de un club de Madrid, que no era en Madrid, pues esto es fútbol, alguien lo arreglará, ¿sabes? Siempre piensan que alguien lo arreglará. Woody Allen. Woody Allen es un personaje entrañable, es un gran director, es un gran descriptor de las miserias de nuestra sociedad y de conseguir que nosotros nos identifiquemos como partícipes de esas miserias y nos riamos de nosotros mismos. Es uno de los mejores profesionales con los que he trabajado, porque él cuando llega al plató sabe lo que quiere hacer y lo hace, y acaba. En la película que rodamos ahora en San Sebastián, acabó una semana antes del rodaje. Entonces esto no ocurre nunca, al contrario, él rueda en 7 semanas y otros directores, a los que no quiero nombrar, como mínimo necesitan el doble y algunos el triple, ¿no? Y bueno, es tan cachondo como a veces aparece en las películas cuando rompes la coraza del tal. Aprovecho para explicar que el primer día que llegamos al acuerdo para hacer la primera película, para hacer Vicky y Cristina Barcelona, yo tenía en la mente, ¿sabes? Aquello que estás mirando al que tienes delante, y en una película que se llamaba un final made in Hollywood, que él hace de director ciego que ha perdido la vista y tal, él va andando para atrás y cae de un primer piso abajo. Entonces yo estaba hablando con él y tenía esa imagen y se me escapaba la risa por todos lados, porque bueno, no se te quedan imágenes míticas de películas de ese hombre y tal. Y ahora vamos a hacer la número 50, suya, ¿eh? Yo he hecho un poco más, pero con más gente. Me queda solamente ya el cuestionario. Pablo Iglesias, no. ¿Quién ha podido, no, eso no te lo voy a preguntar yo, ¿quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti en la vida? Digamos, yo siempre he intentado, y continúo intentando, no quiero decir, para que no suene mal, trabajar con gente más lista que yo creo que es la manera de hacer las cosas, porque es con lo que aprendes y te diviertes y puedes compartir. Entonces, tampoco quiero presumir, pero yo creo que he ido picoteando todo lo que me ha parecido positivo, ¿no? Pero no tengo un referente claro que yo diga, no, es que se me iluminó todo cuando trabajé o cuando conocí o tal. No sé. García Márquez, por ejemplo, digamos que lo conocí después de leerme la mitad de su obra. Eso era monumental, ¿no? Eso era una cosa fuera de serie, no solo en lo que escribía, sino en lo que hacía, en lo que hablaba, en la manera que tenía de enfocar las cosas y de acercarse a ellas, ¿no?
pero y no estaba fuera de la política, pero bueno, digamos, un personaje así yo creo que sí que marca, y marca además por la cercanía, ¿no? No, digamos, porque no era Gabriel García Márquez, sino que era Gabo, y con él ibas por La Habana, ibas por México, ibas tal, y lástima que tuviera esa penosa enfermedad, ¿no? ¿Quién ha podido ser un referente político para ti? Queda mal decirlo, pero Trotsky, ¿no? Ya sé que queda mal decirlo, la gente dice que gilipollada. Pero es que vuelvo a lo de releer cosas, ¿no? Y vale la pena releerlo, sobre todo porque te da un método, y yo creo que, digamos, que yo he hecho bien o bastante bien o regular muchas cosas porque tengo método para acercarme a ello, o capacidad de análisis de ver por dónde van a ir los derroteros de muchas cosas. Yo en los informativos de TV3 no tenía el background que tenían los grandes periodistas, pero sabía lo que haría Jaruzelski en Polonia, por ejemplo, ¿no? Pero lo sabía porque tenía una manera de analizar aquella realidad, o lo que pasaría en la guerra del Golfo, o, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto siempre me ha ayudado mucho, y esto lo puedes aplicar no solo a la política, sino a las relaciones sociales, a las personales, etc. Los clásicos siempre vale la pena releerlos. ¿Qué libro recomendarías leer a todo el mundo? Supongo que uno de Trotsky. Bueno, hay varios de Trotsky que valen la pena, como la historia de la Revolución Rusa, por ejemplo, los escritos sobre España. Hay uno de cabecera, Su moral y la nuestra, yo creo que es otro gran libro, pero no tengo tampoco, digamos, o te vas a los clásicos, o te vas a 100 años de soledad, o te vas a esas cosas. No hay ahora pocos libros de esa entidad, ¿no? Pero bueno, nadie se va a releer a Trotsky ahora, eso seguro. Una película que te guste mucho recomendar. Apocalipsis Now. Yo creo que es de las mejores películas que se han hecho y que se puedan hacer, por todo, ¿no? Por la forma, por el contenido, por los personajes, también por la magnitud, ¿no? Aquello era, o sea, la película quiere describir el horror y lo describe, ¿no? Después de aquello no he visto una película que esté a esa altura. ¿Una serie? Una serie que no hayamos hecho nosotros. Que hayáis hecho. Una serie, bueno, la de David Simon. The Wire. The Wire, sí. Que también he vuelto a ver ahora últimamente. Tampoco, y The Wire es vieja, debe tener 20 años. Un pelín menos, pero no mucho menos. Sí, bueno, Los Soprano ahora cumplirá 20 años, pues tendrá 18. Tampoco se han hecho cosas que superen a The Wire. Y David también es un tipo interesantísimo. Si ponemos... Estáis, ¿no?, en esto estamos, de la serie sí, sobre la estamos Guerra Civil. En hacer una miniserie de 6-7 capítulos sobre las brigadas internacionales, con él, con Pelecanos, que ya está escribiendo y tal. Y es un proyecto complejo, pero también es un tipo que puede ser un referente para muchos, ¿eh? Él personalmente me refiero, porque es un periodista que se enfrenta con lo que se tiene que enfrentar y que tiene la capacidad de describir las situaciones, no de inventarlas, sino de recomponerlas de una manera magistral. Eso es muy complicado. La ventaja del cine americano, de las series americanas, es que siempre detrás hay grandes escritores, grandes guionistas, que al final es el alma de cualquier producto de ficción o de documental, ¿no? Y en eso es en lo que ganan los europeos. Solo me queda preguntarte en este cuestionario una cosa que pregunto mucho últimamente y le doy un tono dramático, pero funciona muy bien. En los funerales en España no es muy frecuente que haya música, y yo pregunto a todo el mundo qué canción le gustaría que sonara en su funeral.
¿A ti qué canción te gustaría que pusieran? Bueno, yo he ido a funerales que no solo ha habido música, sino que nos hemos reído mucho. El padre de Rubianes, el de Rubianes, perdón, de Pepe. Me va la vida en ello. Bueno, la canción es de Aute, pero quien la interpreta magistralmente es Silvio Rodríguez. Aute, yo creo, no recuerdo si era la primera o la segunda portada de Comunismo, era un dibujo de Aute que colaboraba con nosotros. Pues esa canción yo creo que me siento plenamente identificada. Nadie la habrá escuchado, nadie la conoce seguro, pero buscarla. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la Turca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, aún, digamos, brindo porque aunque no comparto las últimas peripecias de Pablo, pues que le vaya muy bien no solo a él en su sitio, sino a esa pequeña esperanza que se ha abierto esta semana. A ver si va mejor. Bueno, mejor que la anterior, es fácil que vaya, pero a ver si va bien para la gente. Muchas gracias.